En esta época muchas personas se sienten con mayor apertura, mayor conexión con los demás, hay una cierta euforia, una alegría en el ambiente y otras que por el contrario se sienten un poco presionadas por todo esto y más bien bajan las revoluciones. Vamos a conversar esta mañana con la psicóloga María Ángel Vindas porque ella está aquí para poder responder también sus preguntas a través del Facebook. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Hay muchas personas que andan bien felices, alegres. ¿Cómo puede identificar a alguien que está pasando por la euforia navideña para poder sacarle provecho? Bueno, esta euforia navideña o por la época viene acompañada de un montón de temas contextuales. En el contexto hay un montón de condiciones que facilitan que nos sintamos tan felices. Nos podemos conectar con personas que queremos y eso sí o sí aumenta el estado de ánimo. También algunas personas tienen espacios de descanso y cuando podemos descansar mejor, naturalmente nos vamos a sentir mejor. Y ni para qué decir también que hay un aguinaldo o unas compensas pues ahí de por medio ¿verdad? Económicos que bueno, que también nos dan mayor capacidad de adquirir algunas cosas o de asumir algunos temas que veníamos arrastrando. El aumento de la energía social y la esperanza influye también en el estado de ánimo, ¿y de qué manera? Influye muchísimo. Yo recuerdo siempre a una profesora que me decía que el bienestar tenía 4 patitas muy importantes. Dormir muy bien, alimentarnos muy bien, hacer actividad física y cómo estaban nuestros vínculos. Y en Navidad nos tendemos a reunir, o varias personas, nos reunimos con las personas que queremos. Y eso sí o sí va a aumentar nuestro bienestar. Repítame las 4 patitas. Bueno. Para que también tomemos nota. Claro, son las 4, no son las únicas, ¿verdad? Bueno, pero si queremos trabajar bienestar, podemos trabajar, pensar en cómo estamos durmiendo, cómo nos estamos alimentando, si estamos realizando actividad física y cuál es la calidad de los vínculos que tenemos. Ok, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y tener buenos vínculos. Y hablemos también de la plasticidad emocional. ¿Cómo la plasticidad emocional, primero, qué es y cómo nos puede ayudar durante esta época para sentirnos bien? Bueno, la plasticidad emocional... a veces uno puede explicar algo mejor cuando dice el contrario, ¿verdad? Por ejemplo, la rigidez es algo que nos dificulta poder movilizarnos, cuando estamos muy rígidos, cuando no somos capaces de flexibilizarnos. La plasticidad es precisamente eso, ser capaces de flexibilizarnos, de incorporar los aprendizajes, de ver las cosas en perspectiva. En diciembre tendemos a poder como hacer un recuento de lo del año, o es una época como que invita a hacer un recuento del año, y esa plasticidad nos permite incorporar lo que hemos aprendido porque lo podemos ver con mayor perspectiva, porque podemos hacer como recuento de las cosas que agradecemos. Entonces, esta es una muy buena época para permitirnos como incorporar aprendizajes y prepararnos mejor para el año que viene si queremos. Hablando precisamente de eso, ¿cómo podemos utilizar este ambiente festivo como una oportunidad para crecimiento? ¿Cómo lo usamos? En esta época hay muchas personas, como usted dijo ahora al inicio, que están como con muchísima alegría por todo lo que ya dijimos, que además hay un contexto que lo facilita para algunas personas, ¿verdad? Entonces, toda esa alegría la podemos utilizar porque tiende a haber más disposición a ponernos metas, a pensar un poco más sobre lo que hemos hecho, sobre las cosas que queremos hacer. Entonces, si esta etapa, esta época sirve como un impulso para poder tener un poco más de claridad sobre lo que queremos, bienvenida sea. Ahora, es un impulso y del impulso lo que realmente funciona es que se traslade a acciones concretas. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas pues están en medio de este ambiente y dicen qué raro, todo el mundo está como tan feliz, pero yo realmente no me siento de esa manera? ¿Cómo hacer para que la melancolía por las pérdidas que se han sentido pues no se incremente más todavía en este momento? Sí, qué dicha que dijo esa parte, ¿verdad? Que es tan importante, que hay muchas personas que se sienten muy bien, pero hay otras que más bien se sienten mal por pérdidas que han tenido y después se sienten mal por sentirse mal cuando mucha gente se siente muy bien. Exacto. Entonces se sienten mal de sentirse mal. Como el parche en la fiesta. Ajá. Bueno, la primera recomendación sería que no hay necesidad de negar las emociones.
Lo que pasa es que hagamos con lo que sentimos hace toda la diferencia. Yo me puedo sentir muy triste y no es necesario negarlo, pero eso me invita a tal vez conectar con una persona de mi confianza que me pueda escuchar, darme un espacio para escribir sobre lo que estoy sintiendo, ver cuáles son las necesidades que tal vez no tengo satisfechas, que puedo satisfacer de alguna forma. Por ejemplo, tengo nostalgia por una relación de pareja que ya no tengo. Tal vez eso me hace darme cuenta que tengo una necesidad de compañía que puedo intentar satisfacer de alguna forma, viendo amigos, conectando con mi familia, hablando con personas de confianza, yendo a algunos grupos de ayuda. Las emociones no es necesario como evadirlas, ni la tristeza ni la alegría. Lo que hagamos con las emociones es lo que hace realmente la diferencia entre que las emociones logren ayudarnos a conocernos y a sentirnos mejor o a atendernos bien, o lo que hagamos con las emociones nos puede meter en problemas, como si con mucha euforia nos vamos y empezamos a comprar un montón de cosas y luego... El tarjetazo. Ajá. Entonces se vale sentirse triste un ratito y después ver qué hacemos con eso. Se vale. En esta época que todo el mundo está tan alegre. Se vale sentirse triste y además yo diría que es una de las primeras recomendaciones para empezar a dar un camino para sentirnos mejor, como reconocer esa tristeza y entonces, ¿qué hago de manera saludable con ella? Tomar acción. No estoy diciendo que se vale sentirse triste y entonces por eso se vale ir y tomar todo el día o quedarme aislado en mi casa, pero se vale sentirse triste y buscar cómo con esa tristeza la atiendo de manera saludable. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la euforia, la emoción del momento, nos está resultando un poco contraproducente? ¿En qué momento nos damos cuenta de eso? A veces uno en la emoción del momento acepta un montón de planes, a veces Cierto. como el mismo día, a horas similares, en lados opuestos de la ciudad, o ya no es necesario ni que sea de lados opuestos. Presas. Entonces luego esa euforia en la que uno se sintió capaz de todo, porque además la euforia da mucha esperanza y esa esperanza a veces un poquito irreal, uno acepta un montón de planes y luego más bien uno está muy estresado porque no puede responder a todos los planes a los que en ese momento de alegría tal vez se comprometió. También si uno anda súper feliz y entonces en esa alegría va un montón de actividades y en esas actividades siente, no sé, come lo que quiere, lo cual está perfecto, la alimentación vinculada con placer es una maravilla, pero también cuidemos lo que estamos comiendo, ¿verdad? Esa alegría que nos hace sentir que somos capaces de todo, que todo se puede, que todo es positivo y nos hace a veces dejar de lado regularnos y también ir viendo en esa alegría. Yo estoy bailando en la madrugada, pero cuando son mis momentos de descanso, me siento súper feliz en actividades, puedo reservarle el ratito para hacer ejercicio. Ok, como parar un toquecito y pensar, ¿esto me va a perjudicar o me va a beneficiar? Ok, se acerca el año nuevo y uno lo que quiere es correr rapidito y terminar todo en diciembre para en enero poder como mentalmente comenzar de cero. Eso es lo que uno siente. ¿Cómo hacemos para que esa presión por terminar todo no nos pase la factura? Sí, que uno no empiece enero, en lugar de sentirse como muy motivado por empezarlo, a veces hasta con culpa, si no logró como cerrar todo lo que necesitaba la lista cerrar. de las metas. Sí, creo que uno casi no va a poder nunca comenzar de cero, porque uno como empieza un año y automáticamente se borra de todo lo que aprendió en el año. Por dicha que no comenzamos de cero, comenzamos incorporando todo lo que aprendimos el año pasado, todas las lecciones y todo lo bonito que nos pasó, y tratándonos con mucha compasión por los errores que cometimos y lo que aprendemos a partir de esos errores. Entonces esa también puede ser una estrategia, que en el año no empecemos con una expectativa de que ya todo lo que pasó, el pasado queda atrás. El pasado nos da un montón de información y nos evita hasta cometer errores que ya por la experiencia cometimos y podemos aprender a partir de esos errores. ¿Y qué pasa cuando ya la euforia desaparece y uno tiene enero de bajón, ¿verdad? O a veces desaparece un poquito antes por lo mismo que uno hace muchas cosas. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Sí, como lo que también a veces dicen como la cuesta de enero, sí, ¿verdad? Que va lento. Uno puede lidiar con ese bajón de enero mucho cuidándolo desde diciembre. Desde diciembre evitando caer en gastos excesivos, que después en enero vienen los estados de cuenta, ¿verdad? De todos esos gastos, porque, sí. Digamos, las tarjetas no olvidan. Uno puede evitar ese bajón sabiendo las cosas que son buenas para uno y tal vez, aunque en enero no tenga tanta motivación para hacerlo, para sentirse bien, no necesariamente hay que sentir motivación. Para sentirse bien, lo que hay que hacer es cosas que lo hagan a uno sentir bien. Entonces uno se sigue
alimentando bien, sigue vinculándose con personas que le hacen bien, sigue cuidando los espacios de sueño. Y a mí sí me parece muy importante, antes de que esto se pueda generalizar, que todo esto es muy fácil de aplicar, sobre todo si tenemos contextos que nos lo permiten, ¿verdad? Podemos llegar con todas las ganas de seguir cuidándonos un montón en enero, bueno, pero si el costo de la vida está altísimo, si las noticias son súper pesadas, si las presas están terribles, yo sé que puede ser un poco más difícil. Y no lo quiero hacer como a manera de venir a criticar todo, sino que también uno puede ser compasivo en ese camino. Uno puede ser compasivo y reconocer que no todo depende de la actitud que uno tenga, también de un contexto que es el que nos da un montón de condiciones, y ver qué es lo mejor que uno puede hacer en las condiciones que tiene. Muchísimas gracias, con eso me quedo muy amable. Gracias por acompañarnos.